Comenzamos nuestra liturgia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantarán mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo de Pentecostés. San Juan, capítulo 14, los versículos 8 al 17. Dice así. Dice así. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, domingo de Pentecostés, porque el ciclo de Pascua en realidad se completa con la celebración a los 50 días de la Pascua. Es una fiesta antigua, ¿no? De los 50 días post-Pascua, y que la comunidad de fe, desde la lectura cristiana, trae el tema justamente de Pentecostés, que como fiesta tradicional existe de antes del cristianismo. Era una fiesta de la cosecha, de la renovación de la ley, donde, bueno, no hemos leído el texto clásico, que es el del libro de los Hechos, hemos leído el de Juan, que corresponde a la lectura del Evangelio, pero bueno, por ahí son relatos conocidos. Llega, y ya por decirlo, la presencia del Espíritu Santo, con las imágenes de las llamas sobre cada uno de los miembros ahí de la comunidad, y a partir de ahí hay una expansión de la predicación y de la presencia del testimonio, digámoslo así, de la iglesia. Bueno, para muchas, la iglesia nace en Pentecostés. No vamos a encontrar eso en Lutero. Lutero toma una línea antigua donde el espíritu y la iglesia como tal, en esta mirada más antigua, están en el comienzo del relato del Génesis. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, Lutero dice, ese es el espíritu que da comienzo a la iglesia ahí. O sea, no es que hay una iglesia posterior a lo que llamamos a veces estas líneas históricas que se trazan, sino esta mirada más antigua que mantiene Lutero, que en realidad está todo junto. O sea, no es tan mecánico y lineal como lo queremos ver. Está como todo junto, moviéndose. Y bueno, y ahí hay toda una mirada desde la fe, donde también después tenemos que meternos un poco con los temas trinitarios y estas temáticas, donde toda la creación respira, pero respira porque el espíritu respira. Es decir, no está la idea de que esta cosa muy individualista, yo respiro, sino Dios respira.
y ese movimiento del aire de Dios se mete y sale de nuestros pulmones y nos da la vida. Lo van a encontrar especialmente en el credo de Nicea, donde el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, dice el credo niceno. Bueno, no hemos usado mucho los credos en la liturgia aquí, porque bueno, tenemos nuestra versión de oración de la mañana, pero bueno, en las grandes tradiciones y todo, y si uno tuviese un oficio mayor, bueno, y lo hiciese bien completo, y aquí ya hay Santa Cena, porque claro, eso también es algo que es bastante reciente en nuestras tradiciones luteranas, que tenemos, por lo menos en las prácticas de estas tierras, la Santa Cena todos los domingos. Cuando yo era chico había una vez por mes. Y bueno, ahí se recitaba el credo de Nicea, bueno, con la versión occidental, pero el credo de Nicea. Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Como que de pronto esto no es algo puntual que uno podría decir propiedad del cristianismo, porque bueno, cuando se dice que la iglesia nace en ese momento histórico, después de la resurrección de Jesús y su ascensión, aparece, bueno, uno dice, no, si uno tiene esta otra mirada más antigua, más integradora, tenemos el espíritu que es Dios actuando en toda la creación, desde la creación misma y siempre. Esto también mueve un poquito la cuestión de la espiritualidad y cómo leemos y cómo miramos a, entre comillas, lo otro, porque a veces hacemos estas separaciones con la espiritualidad que hemos construido, porque lo que naturalizamos muchas veces es siempre una naturalización. Bueno, el concepto de espiritualidad que manejamos en general, en realidad es del siglo XVII más o menos, es después de la Reforma. O sea, el concepto de espiritualidad que así popularmente y que probablemente también lo tenemos muy incorporado, no es de la época de la Reforma del siglo XVI, es posterior. No van a encontrar esto ni en Lutero, ni en Calvino, ni en los otros reformadores. Esto es una cuestión que aparece después, porque bueno, no vamos a meternos con toda la historia de la espiritualidad. La piedad medieval es otra cosa. El concepto de espiritualidad va a estar relacionado en parte porque aquí hay que hacer un poco de encomillados. La iglesia en general, la iglesia como estructura, no la iglesia como la comunidad de los santos, ¿no? Que es lo que aparece en el credo, el apostólico y tanto el niceno, pero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, y ahí es como traducimos Sanctorum Común, si es la comunión de los santos o una comunidad santa, que es la que se va a mover digamos, el luteranismo posterior, en buscar la forma más antigua, después de la Segunda Guerra y todas las lecturas de lo que significaron espiritualidades que estaban desenganchadas de la vida de todos los días. Cuando la espiritualidad se despega del resto, o sea, como que los seres humanos quedamos como en cajitas, como que en lugar de ver esta cuestión de la integralidad, donde justamente ese Espíritu Santo, que es quien está en los comienzos sobre las aguas primordiales, aún antes de que haya distinción en ese relato hermoso, relato de, por supuesto, mítico en todo el sentido de un mito, que un mito es una conjunción de símbolos que generan sentido. Bueno, ahí, cuando tomamos eso, y Dios está en todo, alrededor de todo, y en todo, y no solamente en alguna cajita privada que guardamos para ocasiones especiales. Sí, y claro, y también está en los demás, no, no solo en mí. Bueno, la retracción y el retirarse, entre comillas, del mundo es olvidar que Dios tanto amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el mundo, desde la mirada de Dios, goza justamente del amor de Dios. Aunque a veces las iglesias hacemos lo contrario, ¿no? Y construimos paredes donde Dios abre justamente ventanas y puertas, las volvemos a tapiar, donde Dios constantemente abre, porque bueno, cuando decíamos un poco con la Pascua, esto de leer el Viernes Santo de la cruz, la cruz no es literalmente una ventana, pero es como la ventana, través de donde vemos a Dios y Dios nos llena
de luz, pero no solo a la comunidad cristiana, es para todo el mundo. Algunas y algunas por ahí tendrán algún elemento más que tiene que ver con la fe, el amor, la gracia, pero Dios está. O sea, y ahí es donde muchas veces navegamos mal todo esto. Dios que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero ser humano, que todo esto tiene un encuentro tan cercano que no puede separarse, también es lo que nos vincula a nosotros y nosotras como seres que vivimos los dos regímenes. ¿Y dónde? Bueno, la pregunta del texto de hoy, que arranca justamente diciendo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Bueno, ahí nos metemos ya en esta cuestión que es trinitaria, que la vieja forma en que uno la ha retomado un poco es que los domingos que siguen, porque el próximo domingo es el domingo de la Santísima Trinidad, entonces vamos a dejarlo trinitario para el domingo que viene. Pero esta cuestión de que a Dios se lo ve, a Dios en Cristo, que es la manifestación plena y la manifestación plena en todo el sentido. Por eso la cruz es la praxis histórica, la predicación, las textos que leímos hoy, estas cosas que a veces al protestantismo general, pero particularmente al luteranismo, le genera mucho ruido, ¿no? El tema de la fe y las obras. Sí, bueno, pero las obras son los indicadores y hay que no tiene un texto, la fe y las obras, que realmente no se lee, que habría que volver a leerlo para ver qué dice. Bueno, y cuando, inclusive el apóstol Santiago dice que este tema de que si la fe no tiene obras es fe muerta, a Lutero no le gustaba mucho la formulación, pero igual tradujo Santiago y lo mantuvo en el texto bíblico. Claro, era tener que navegar si las obras tenían que ver con alguna forma de negociar mérito. Cuando eso se despejó y dice, no, la cruz, el evento salvífico de Cristo, es para toda la creación, no solo para un grupito que se llama el cristiano, para todos. Eso es lo que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que no se le puede poner límites. Y es donde Dios también, porque bueno, lo vamos a dejar un poco para lo trinitario del próximo domingo, pero bueno, la lectura integral del texto bíblico, el texto canónico, desde la lectura que es Jesucristo, el texto lo dice en mí y en mí, o sea, ambos, como tenemos en nuestro texto de hoy, el Padre en mí y yo en el Padre, dice Jesús. Esta cuestión del en, va justamente al ámbito donde todo esto que es universal, que la palabra latina es católico, ¿no? Entonces, pues, el problema es que esto pues, se asume que tiene que ver con una denominación y no con la totalidad, aparece. Donde la función de la comunidad de fe, la comunidad cristiana, sí, por supuesto que tiene el beneficio de vivir el espíritu, pero lo tiene en cuanto a que en esa relación de fe, es decir, hay un vínculo que transforma la comunidad y que anuncia en el mundo la transformación de Dios. Por eso, estas separaciones que se hacen, donde la iglesia parece que está por un lado santo y el mundo está por el otro lado, entre comillas, pecador, y no corresponden a esto, son realmente errores teológicos, que en realidad es cuando el grupo cristiano no tiene ya mucho que decir, entonces se encierra, en lugar de decir, bueno, aquí está lo que es justamente la transformación. Justamente la fe, la gracia, se convierten en obras de amor. Como dice el texto, bueno, es decir, sino por lo menos que sea por las obras. Y es más, y aquí tema de interpretación compleja, porque la interpretación más común en la promesa del Espíritu es, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Parece que Jesús está diciendo, bueno, acá hay otro código legal. Eh, la traducción probablemente es poco floja en cuanto a que si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús se cumplen en el amor a Jesús.
Esto también lo van a encontrar ahí al final de La vida y los pámpanos, un nuevo mandamiento os doy. O sea, el mandamiento era la unidad y eso lleva a amarse mutuamente. Bueno, aquí también, es decir, el cumplimiento de los mandamientos es el amor a Jesús que abre justamente este amor de Dios para con toda la creación, que después se manifiesta en los ámbitos. Por eso, la economía familia, que es uno de los ámbitos antiguos, es decir, que tiene que ver justamente con el bienestar de todos y de todas, es decir, que todo el mundo reciba la comida a su tiempo, esa fórmula vieja del catecismo, donde también está el Estado, porque Dios ha dado la ley y el Estado, es tirada vieja, justamente para que haya justicia y cuidado de los más débiles. Esto se puede espatarrar también, porque que Dios ordene de alguna manera las cosas en esta visión antigua, no quiere decir que las cosas pues se queden ahí. O sea, uno ve que el Estado se puede ir por cualquier otro lado, o está. Ahora, donde hay justamente justicia desde el punto de vista de la ley, el y las cristianos, cristianas, ven ahí el amor de Dios. Cuando no, uno ve otras cosas que no son el amor de Dios. Bueno, esto, por eso no se puede hacer separaciones de los dos regímenes. Hay que mantener las distinciones, pero no se puede separar. Yo no puedo decir, ah, no, este es el tema de la iglesia, acá está lo fraterno, el amor, y aquello es la ley, donde entonces puedo ser malvado y todo. Bueno, esas cosas ya el luteranismo transitó por ahí en esos errores y terminó diciendo que, bueno, finalmente el Estado nazi no era tan malo, sino que después, bueno, cuando se vieron las consecuencias y viene Bonhoeffer que dice, no, 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 es decir, esto es una cuestión integral y está en las confesiones, lo señala a través de también la tradición, lo que es la parte matemática, bueno, donde esta separación así, y que cada tanto resucita esa cosa, ¿no? Así como los buenos resucitan, esos otros aparecen también. Sí, hasta cartas que envían gente que está en el propio Consejo Directivo de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Uno, primer párrafo, error teológico, y dice, pero esto no se resolvió en el siglo XX, cuando la Iglesia dijo que esta separación lleva justamente al nazismo. Si esto no se resolvió, bueno, hay que volver a estudiar. Por eso el Espíritu Santo regala todas estas cosas como oportunidades. Oportunidad para volver a estudiar, para volver a encontrarse y para volver a encontrar dónde está el sentido. Y entonces, bueno, claro, Dios actúa en la ley, Dios actúa en el Estado, Dios actúa en la familia, con los conceptos que uno le quiera poner, porque familia en la época de Lutero no era solo el modelito de la familia burguesa posterior, era toda la economía de la finca, ¿no? Donde todo el mundo tiene que comer a su tiempo y ese es el sentido. Y bueno, y a ver qué nos faltó de los ámbitos. Y la iglesia, quedó afuera la iglesia, es también un ámbito que justamente su tarea es esta tarea de interpretación, poder colaborar constantemente con el sentido del Espíritu Santo actuando en toda la creación, con sus vaivenes, idas y venidas. Finalmente, ¿dónde nos ubicamos como iglesia? La espiritualidad, bueno, sí, hay una eclesial que administra la iglesia, y la iglesia se pone el título de administradora de eso, cuando no es así, sino que hemos visto que el espíritu actúa en todas partes, es como el viento. Ves las consecuencias, pero no ves ni sabes de dónde va ni de dónde viene. Y después, bueno, estas otras miradas que se metieron muy en nuestras tradiciones de la piedad, una piedad de una fe sin obras, como que ahí había que poner el acento y lo que les pasaba a los demás no importaba. Bueno, claro, eso es lo que pasa en la sociedad cuando es esa postura, que es la moralina, ¿no? Entonces, bueno, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, todo por cuestiones morales, cuando el problema es ético y profundo en la sociedad y no cuestiones de moralina. Y después, bueno, también hemos heredado un poco de esta espiritualidad social, por llamarla de alguna manera, donde tratamos de acomodar la espiritualidad a, digamos, a las costumbres de época.
Hoy pasa lo mismo, ¿no? O sea, según lo que es la agenda de época, los modelos de pensamiento, uno trata de acomodar a eso, en lugar de decir, bueno, ¿dónde está el Cristo transformador de la cultura? Porque hay presencia y esperanza. ¿Dónde? A través del Espíritu. Bueno, pero la Iglesia, la comunidad de fe, muchas veces se retrotrae, rompe su propia estructura de fe y, bueno, termina en los peores lugares. Ahora, también hay esperanza de transformación. ¿Sí? ¿Dónde? Y bueno, finalmente es como cada uno ve a Dios. El problema del texto. Muéstranos al Padre y eso basta, dice Felipe. Claro, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en esto, aquello que está en el corazón, eso será propiamente nuestro Dios. Si quieren la cita un poco mejor, aquello que está en tu corazón, eso será propiamente tu Dios. Eso es mejor. La cita es Lutero, ¿eh? No es una cuestión espiritualista, es Lutero que tiene esta cuestión del Dios enmascarado. Dice, bueno, aquello que está en tu corazón, ese es tu Dios. Pues va a ser más, es con el Dios que te vas a encontrar el día del juicio también. O sea, lo que has hecho a los demás es aquello que te va a juzgar. Eso es catecismo mayor que nadie lo lee, pero bueno, ahí está. Y siempre es una oportunidad para volver a mirar las cosas más básicas de lo que es la fe de la Reforma. La fe de la Reforma del siglo XVI, ¿no? Con los pedazos agregados que, bueno, y uno dice, bueno, esto de acá, esto de sí, pero así que entonces, en esta celebración de Pentecostés, rogamos que ese espíritu nos renueve, ese espíritu que es Dios, tema para el domingo que viene, pero que ya podemos iniciar ese espíritu de Dios, y que es el Dios del bienestar de todo lo creado, también del globo, del planeta, de la ecología, de todo. No, nada queda fuera. Y ahí es donde nos toca dar el testimonio en cuanto a ese bienestar contra todas las fuerzas que buscan romper esto y romper la relación entre los regímenes, romper la relación entre la espiritualidad y la acción concreta por la transformación del mundo para que sea una casa de bienestar para todos y para todas. Bendecido tiempo de Pentecostés. Que el Espíritu nos renueve. Amén. Por ti, mi Dios, cantando doy la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. La gente me pregunta cuál es mi misión, les digo testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, mas te oigo decir, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor.